caras de Belmez. Circundando la serranía mágica de Jaén, en las inmediaciones provinciales de Jaén, se encuentra un pequeño pueblo y acogedor denominado Belmez de la Moraleda. Es rara la persona relacionada con las paraciencias de todo el mundo que no haya oído hablar de este pueblo. Cuando se escucha Belmez de la Moraleda, enseguida se asocia a unas caras. ¿Pero qué caras? El día 23 de agosto de 1971, Belmez de la Moraleda estaba sometido a un caluroso día de verano, pero a pesar de ello, en el interior de las casas se agradecía el frescor que proporcionaban las gruesas paredes. Doña María Gómez cocinaba tranquilamente en la cocina de su casa, realizando los menesteres propios, cuando de repente se percató que en el suelo, junto al fogón, había una extraña mancha. La mancha, después de haberla examinado concienzudamente por ella y por su marido, Juan Pereira, resultó ser una especie de rostro informe. La examinaron una y otra vez, sin saber ciertamente de lo que se trataba. Con el paso del tiempo, esos rostros iban apareciendo cada vez más y más, y ya se les denominó, conocidos por casi todos, como las caras de Belmez. Y para hablar de este asunto contamos pues con una persona que yo creo que si no es el que más sabe, es uno de los que más sabe. Es Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas. Lorenzo, muy buenos días. Hola Estela, buenos días. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Canal 11. Es un placer. Decía yo que este fenómeno comenzó en agosto del año 1971. Llevamos ya 32 años prácticamente hablando de este fenómeno y todavía no hemos descubierto grandes cosas. Vamos a ponerlas en antecedentes a los oyentes y vamos a contarles qué son exactamente las caras de Belmez. Pues las caras de Belmez, como bien dices, es un fenómeno tan absurdo como que aparezcan unas caras sobre un suelo de cemento. Antiguamente los pueblos se cocinaba en esos fogones de leña cuya superficie no era ni más ni menos que el mismo cemento del suelo. Pues bien, como has comentado, la noche del 23 de agosto del año 71, cuando María Gómez Cámara se disponía a limpiar los restos que habían quedado después de cocinar una sartén llena de pimientos, eso es un detalle que a ella nunca se le olvidará, pudo percatarse que en este suelo, después de limpiar, como te digo, se encontraba lo que, a grosso modo, vendremos a llamar un rostro, una cara que tenía claros facciones bizantinas, tenía los ojos rasgados y además de la nariz parecía que salían a borbotones la sangre de una persona brutalmente golpeada. Caras, por lo tanto, muy desagradables. Pues sí, la verdad es que los 30 años que lleva el fenómeno de Belmez, 31 ya, pues se puede decir que de las decenas de rostros que han pasado por este lugar, porque eso hay que decirlo, es un fenómeno dinámico, es un fenómeno que se mueve en el sentido de que aparecen unos rostros y desaparecen otros. Es decir, que en los 30 y tantos años que llevan ya, yo creo que no ha salido ninguna cara sonriendo, sino todo lo contrario, son rostros bastante desagradables y en algunos casos me atrevería a decir que incluso monstruosos y demoníacos. Bueno, la verdad es que da un poco de cosa hablar de ir a ver este tipo de caras, pero no deja de resultar curioso, Lorenzo, que tiempo más tarde de que apareciera esta primera cara han ido surgiendo más, pero nuestros oyentes pueden decir, bueno, pero esto aparece o puede ser que sea la señora las que la pintan, pero no ha sido así porque se han realizado numerosas investigaciones, ¿verdad? Incluso se llegó a precintar la cocina y han seguido apareciendo, ¿verdad? Efectivamente, nosotros tuvimos la oportunidad de conseguir, pues yo creo que un documento que es fundamental en toda esta trama, ¿no? Y es el hecho de que Antonio Palacios Luque, en el año 72, este notario de la cercana localidad de Huelma, precintó la habitación durante 2 meses y medio. De hecho, se tuvo que habilitar una nueva cocina para que la mujer, lógicamente, no se muriera de hambre, ¿no? Y en esta cocina precintada a cal y canto, si se puede utilizar este término, la cocina de las caras de Belmez quedó totalmente bunkerizada. Se puso unos dígitos que tan solo conocía el notario. Se puso incluso unas planchas de aluminio para que no se pudiera ver el interior y todo el suelo quedó cubierto por 34 rectángulos de plástico que además a su vez fueron fotografiados para ver las variaciones posteriores y para ver sobre todo si había alguna manipulación humana. Y sin embargo, el notario al que localizamos en el año 96 en Córdoba, después de estar 25 años sin hablar del tema, reconoció que al levantar el precinto, primero, no había sido manipulado, segundo, habían aparecido nuevos rostros y tercero, y más importante, como te vuelvo a repetir, pues al margen de que esos rostros habían variado, lo que él dejaba muy claro es que sobre este lugar no había manipulación humana y por lo tanto no había fraude. Incluso se ha llegado a quitar del cemento del suelo de la cocina una de las caras y está expuesta en un cuadro, ¿verdad? Y le pasan cosas muy curiosas.
Sí, la verdad es que esta es la segunda cara que apareció, que es inmediatamente similar a la primera. Es la conocida como la pava y de hecho, como bien dices, fue arrancada del suelo de cemento y empotrada a la derecha del fogón detrás de un cristal. Pues bien, lo que se cuenta y lo que se puede ver, de hecho los que llevamos yendo a Belmez en los 10 últimos años, pues podemos observar que las diferentes tomas fotográficas, si uno las compara de año en año, se ve perfectamente cómo esta cara se ha ido desplazando de derecha a izquierda, pues casi como en un intento de volver al lugar donde surgió. Esto es un hecho innegable y que se puede comprobar perfectamente en las fotografías. ¿Y las caras, Lorenzo, en su intensidad siempre han sido durante este tiempo el mismo o han ido desapareciendo o se ven a veces más fuertes que otras? No, la verdad es que hay algunas caras que llevan ya 31 años, ¿no? Que pues acompañan a esta mujer casi como fantasmas de piedra en ese suelo de cemento, pero hay otras de las que tan solo nos queda pues el documento fotográfico, porque aparecieron y en cuestión de meses e incluso semanas desaparecieron. De hecho, te puedo contar una anécdota que surgió delante de los ojos de Pedro Sagrario, del diario Patria, y de Juan Escudero, del diario Jaén, en el año 72, y además junto a Germán de Argumos y Valdés, que fue el investigador parapsicólogo que fue llamado oficialmente para que investigara el fenómeno. Pues bien, ante estas tres personas, en cuestión de 10 minutos, se definió y desapareció un rostro al que todos pudieron calificar pues casi de rasgos diabólicos. Esto se puede decir que fue en el momento de máximo auge del fenómeno, pero yo creo que es importante remarcar que el suceso, que la cara se definió en 10 minutos y posteriormente desapareció. ¿Y se han hecho excavaciones en la casa para ver qué había debajo, qué se podían encontrar? ¿Por qué podían surgir esas caras? Pues es una pregunta muy interesante, porque efectivamente la casa fue excavada, se hizo un agujero, un socavón de 2,80 metros de profundidad, pues que casi ocupaba toda la cocina, porque para que se hagan una idea los oyentes, la cocina tiene 2,70 por 2,60, es muy pequeñita, y se hizo un agujero de 2,80 metros. He ahí la sorpresa de los mandatarios del ayuntamiento y del dueño de la casa al comprobar que en ese subsuelo se encontraron una gran cantidad de restos óseos, de huesos, pertenecientes a cuerpos allí enterrados. Lo que sí llamó la atención es que, bueno, lo que no llamó la atención para nada, lógicamente, es que esa casa se encontraba contigua a la iglesia, y antiguamente, pues si todos recordáis, el cementerio se colocaba precisamente al lado del templo de la localidad. Hasta aquí todo relativamente normal dentro del contexto en el que nos estamos moviendo. Lo que ya no es tan normal es que no se encontró ni un solo cráneo entre los huesos que allí fueron hallados. Esto ya se llamaba la atención porque precisamente lo que se manifestaba en el suelo de cemento era lo que no había allí. Efectivamente, eran caras, es decir, cráneos. La verdad es que es un tema curiosísimo. Estamos hablando de lo que es el fenómeno en sí, Lorenzo, ¿y cuáles son las hipótesis que se barajan por lo que se produce? Pues hipótesis, lógicamente, ante algo que es inexplicable hay muchas. Yo creo que la más factible, al margen de los que piensan que puede ser pues casi los cuerpos allí enterrados que de un modo u otro se manifiestan, eso sinceramente yo no lo creo. Hay quien piensa que la dueña de la casa, doña María Gómez Cámara, tiene una relación y una, pues digamos, estrecha simbiosis, ¿no?, con lo que es el fenómeno en sí, porque estamos hablando de que hay un detalle bastante curioso, y es el hecho que cuando María Gómez Cámara ve aparecer la primera cara, ella en ese momento se encuentra en un proceso bastante trágico de su vida. De hecho, hay que decir que 2 meses antes había sufrido un aborto natural, y eso lo había marcado a ella. De hecho, no se había recuperado. Es curioso que a partir de la segunda cara, lo que aparecen en el suelo de cemento de Belmez no son ni más ni menos que fetos con cráneos brutalmente desproporcionados. Ya vemos ahí una cierta relación. De hecho, también hay un detalle bastante curioso, y es que conforme los rostros han ido desapareciendo, porque hay que decir que los últimos años han ido perdiendo nitidez, ha ido paralelo al estado de salud de María, que también se ha ido deteriorando en estos últimos años. María, que supongo que en este asunto estará un poco harta, ¿no, Lorenzo, de que los visitantes vayan a ver las caras de Belmez? Pues fíjate, porque al fin y al cabo es su casa. Hay que decir, efectivamente, es que hay que decir que Belmez, como una casa privada, es el edificio civil más visitado de España. En los últimos 30 años han pasado más de 5 millones de personas por allí. Yo creo que hay muchos museos en España que ya les gustaría tener esa cifra. Desde luego. Hay que decir que los primeros meses de la aparición del fenómeno, cada fin de semana, por un pueblo de no más de 2.700 habitantes, pasaban más de 10.000 personas en una auténtica romería, solo para ver aquello, para ver el fenómeno. Entonces, claro, lógicamente, ella ya está muy cansada. Es una mujer que tiene 84 años y que los últimos 30 años casi no ha podido descansar. Entre otras cosas, pues porque ha tenido que aguantar las risas, las bromas, los que le han acusado de que ellos pintaban los rostros, y sobre todo la pasión de los investigadores, pues que con sus aparatajes y sus artilugios
no han dejado de llegar a la casa para intentar dilucidar qué es lo que había allí. Claro, Entonces sí, está muy cansada. No me extraña. Y estamos hablando de lo que ha sido, cómo surgió el fenómeno, las posibles hipótesis, pero Lorenzo, ahora en los últimos días o en los últimos meses estamos descubriendo cosas nuevas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es un fenómeno que ya muchos investigadores daban por muerto, en el sentido de que, puesto que estaba empeorando el estado de salud de María, las caras parecían que estaban condenadas ya a desaparecer. Y es curioso que hace cuestión de 3 semanas, unos compañeros de nuestra publicación, de Enigmas del Hombre del Universo, se acercaron a Belmez para intentar hacer el control que hacemos los que habitualmente nos acercamos a Belmez. Cada mes, cada 2 meses, vamos allí para ver cómo están las caras, ¿no? Y lo que sí nos sorprendió es ver que hay nuevas caras en proceso de formación. Hay caras que están apareciendo después de que la última hornada, vamos a llamarlo así, de rostros que aparecieron en el suelo de cemento fue en los años 90, a principios de los 90. Por lo tanto, 10 años de silencio en este sentido son demasiados, y ha llamado la atención el hecho de que vuelvan a aparecer nuevos rostros e incluso un fenómeno que no es habitual en Belmez, y es que no son solo rostros, sino también símbolos extraños. ¿Símbolos extraños que se ha podido dilucidar qué pueden ser, Lorenzo, o todavía estamos en proceso de momento, como te digo, están en proceso de formación, por lo tanto, ahí sí se puede ver perfectamente 3 de ellos. Uno de ellos corresponde a la cabeza de lo que sería un chacal, otro de ellos una especie de espiral, y otro de ellos, que yo creo que es quizás el que más definido está, es un jarrón. Lo curioso es que se está formando alrededor de él lo que parece ser una mano o un cuerpo que está sosteniendo ese jarrón. Es curioso además porque ha coincidido la aparición de estos nuevos rostros con los últimos análisis realizados en el laboratorio de una de las caras más célebres que hay en la cocina de Belmez, conocida como el Pelao. Y lo que ha dicho este tercer análisis de los realizados hasta ahora es lo que han dicho los anteriores. Allí lo que hay es cemento, ni más ni menos, con cloro, con hierro, con aluminio, es decir, los elementos básicos del cemento, pero nada de pintura. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar ahora es la explicación a saber por qué ese cemento forma esos rostros. Luego, estas nuevas formaciones de 10 años después, podemos decir, desbancarían un poco esa hipótesis de que María Gómez Cámara es la que con su estado anímico podemos decir que forma las caras sin ella darse cuenta. Pues muy buena pregunta, porque lo que sí es cierto es que ahora mismo lo que nos hemos acercado a Belmez hemos podido comprobar que a pesar de sus 84 años María Gómez Cámara está sufriendo, no sé si decirlo de esta forma, pero casi un proceso de rejuvenecimiento. Está la mujer mejor que nunca, y es curioso, ¿no? Justo en el momento en el que ella anímicamente y físicamente se encuentra mejor que los últimos 5 años es cuando las caras han vuelto a cobrar ese vigor que tuvieron hace años. Pues la verdad es que es muy significativo. Es significativo, y además estas últimas apariciones ya no solo son caras, como tú nos comentabas, sino que vamos mucho más allá. Son especie de objetos, incluso de animales, y veremos a ver qué pasa con ese cuerpo que está en proceso de formación o esa mano que intenta agarrar ese jarrón. Pues sí, la verdad es que sí. Yo lo que sí os puedo decir, y es la conclusión que en definitiva todos sacamos, todos los que investigamos el fenómeno de Belmez sacamos al final, es que tanto los medios en su momento que atacaron el fenómeno ya desaparecieron, los investigadores que arrasaron con el fenómeno también desaparecieron, todo aquello que intentó de un modo u otro aniquilar el asunto Belmez, de una forma u otra sucumbió, y lo que está claro es que las caras de Belmez continúan allí plantando, en definitiva, esa cara, no, ese misterio que tienen. Esas caras de Belmez que años tras años parece que están un poco calladas, haciendo un símil con la boca de esas caras, pero que de vez en cuando nos dan muchas sorpresas, y los últimos años o en los últimos días estamos encontrando cosas nuevas. Lorenzo, a título personal, cuando tú te acercaste hasta Belmez por primera vez y viste las caras en directo, podemos decir, ¿cuál fue tu sensación? Pues mira, la verdad es que fue de malestar. Fue de malestar, y si me permitís la broma, si fuera chica jamás hubiera llevado falda, porque me sentía totalmente vigilado. ¡Qué horror! Estamos hablando de un suelo de cemento que estaba lleno de rostros, que cuando uno entra allí se siente totalmente controlado, nos están mirando, y además, vuelvo a repetir, no hay ninguna cara que muestre rasgos alegres, son todas tristes e incluso alguna de ellas monstruosas. Por lo tanto, no es un ambiente agradable el que se respira en Belmez, pero si aún así las caras llaman la atención, te puedo asegurar que mi primera sensación en la Casa de las Caras, de temor, te lo puedo decir que fue ante la mirada de María Gómez Cámara. Es una mujer muy especial, es una mujer que con la mirada te atraviesa el alma, y eso te lo puedo decir que a los 12 años que llevo, pues casi de amistad con ella, todavía me cuesta mirarla a la cara. ¿Y por qué? Porque es una mujer, te vuelvo a repetir, muy especial.
Está claro que la relación entre ella y el fenómeno es muy directa. Yo te puedo decir que en los últimos años, cuando ya no hay una grabadora de por medio, cuando simplemente está la amistad de tanto tiempo, pues muchas veces cuando ya no hay visitantes en la casa le he preguntado a María que si me dejaba hacer pues los típicos procedimientos que llevo a cabo, como es medir las caras o fotografiarlas para compararlas con las inmediatamente anteriores. Y lo cierto es que cuando ella pensaba que no la miraba, te puedo asegurar que he observado cómo ella está mirando concretamente a la más antigua, la que está empotrada detrás de ese cristal en la pared, y me he percatado casi, no físicamente, lógicamente, pero sí me he percatado como si ella se estuviera comunicando con esa cara. Si hay alguien que conozca los misterios de Belmez, sin lugar a dudas, eso es María Gómez Cámara. Pues la verdad es que nos has dejado a todos sorprendidísimos. Lorenzo, se nos acaba el tiempo, ya sabes que la radio es oro, pero ha sido un placer charlar contigo sobre este fenómeno. Seguiremos muy atentos a las evoluciones que están teniendo lugar allí en ese pueblecito de Jaén, en Belmez de la Moraleda, y yo quiero agradecerte una vez más que has estado con nosotros y esperamos contar con tu presencia en más ocasiones aquí en la Escalera del Sótano. Pues Estela, para mí será un placer, porque en definitiva es casi contar parte de mi propia vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muy buenos días, Lorenzo. Hasta pronto.